Hola, mi nombre es Valeria Sago y les voy a hablar acerca del abordaje bioquímico clínico del síndrome de quilomicronemia. Como ustedes saben, la hipertrigliceridemia es un hallazgo frecuente en la práctica clínica. En los últimos años, la clasificación de la hipertrigliceridemia se ha simplificado en dos categorías: leve a moderada para valores de triglicérido en ayuna entre 2 a 10 milimol por litro y grave o severa para valores de triglicérido por encima de los 10 milimol por litro. Es en esta categoría de hipertrigliceridemia severa que se encuentra el síndrome de quilomicronemia. En este síndrome es condición sine qua non la persistencia normal de kilomicrones en plasma en ayuna. Ustedes saben que un individuo con metabolismo normal, luego de 3 o 4 horas post-ingesta, los kilomicrones son catabolizados, no debiendo encontrarse sus remanentes con un ayuno superior a 10 horas. Estos pacientes no presentan causas secundarias evidentes de esta hipertrigliceridemia y no son buenos respondedores al tratamiento. El síndrome de hiperquilomicronemia o quilomicronemia puede dividirse en dos grupos principales. Uno de ellos es el síndrome de quilomicronemia familiar, anteriormente conocido como hiperlipemia de tipo 1. Este grupo tiene una base monogénica, presenta mutaciones bialélicas en genes comprometidos, tiene un inicio en edad temprana, en la infancia o incluso hasta la adolescencia, con una herencia autosómica recesiva. Se caracteriza por la presencia exclusivamente de kilomicrones aumentados y representa entre el 1 al 2% de las hipertrigliceridemias severas y tiene una prevalencia de 1 a 10 por millón en la población general. Por el contrario, el síndrome de quilomicronemia multifactorial es un trastorno poligénico que se ve frecuentemente exacerbado por la presencia de factores agravantes, factores secundarios, tiene un inicio más tardío en edad adulta, se caracteriza por la presencia no solo de kilomicrón, sino también de VLDL, lipoproteínas que también son grandes y ricas en triglicéridos. Y tiene una prevalencia de 1 en 600 o a 1200 en la población general. La presencia de kilomicrones en una muestra de plasma en ayunas es fácilmente observable, ya que inmediatamente después de la centrifugación, el suero de estos pacientes tiene un aspecto lechoso, lo cual estaría indicando la presencia de lipoproteínas de gran tamaño enriquecidas en triglicéridos, como pueden ser el kilomicrón y o las VLDL. Sin embargo, si dejamos reposar este suero en la heladera durante la noche, los kilomicrones, dado su baja densidad, son capaces de flotar en la superficie formando una capa bien cremosa, dejando un infranadante que, dependiendo si haya o no aumento de VLDL, este puede ser límpido si hay ausencia de VLDL que acompañan al kilomicrón, o de un aspecto opalescente o turbio si también hay aumento de VLDL. Las manifestaciones clínicas asociadas al síndrome de quilomicronemia son bastante heterogéneas e inespecíficas. Existe un solapamiento o superposición con la quilomicronemia familiar y la multifactorial. Los hallazgos más frecuentes para la quilomicronemia familiar incluyen el dolor abdominal, los síntomas eruptivos, sobre todo en tronco y extremidades, lipemia retinalis, hepato y o esplenomegalia. Y estos pacientes presentan un elevado riesgo de pancreatitis aguda y pancreatitis recurrente si no son adecuadamente tratados, con un alto riesgo de mortalidad por estas causas. En los últimos años también se ha investigado el impacto de la quilomicronemia familiar en la calidad de vida de los pacientes, así como en otros aspectos psicosociales y cognitivos. Estos pacientes a menudo presentan cuadros depresivos, ya que los malestares constantes, las internaciones y las consultas médicas frecuentes impactan directamente en su estado emocional. Entonces, si bien la quilomicronemia familiar es poco frecuente, presenta implicaciones y consecuencias que pueden prevenirse con un reconocimiento temprano y un adecuado tratamiento. Sin embargo, esta enfermedad hoy en día se encuentra infradiagnosticada e infratratada, asociándose con una alta tasa de complicaciones. El síndrome de quilomicronemia familiar debe ser sospechado en aquellos pacientes con hipertrigliceridemia severa
en ayunas, sin causas secundarias de hipertrigliceridemia, como son el consumo elevado de alcohol, obesidad, diabetes, embarazo en el tercer trimestre, hipotiroidismo, medicación. Como mencionamos, el síndrome de quilomicronemia familiar puede resultar de mutaciones en uno o más genes que comprometen la lipólisis o el aclaramiento del quilomicrón. El gen afectado con mayor frecuencia es el que codifica para la lipoproteína lipasa, en donde las mutaciones con pérdida de función representan entre el 80 y 90% de los casos. La lipoproteína lipasa es la principal enzima involucrada en el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, entre ellas el quilomicrón. Acá vemos en este gráfico representado el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿sí? Vemos al quilomicrón de síntesis intestinal que transporta los triglicéridos de síntesis que provienen de la dieta, y la VLDL de síntesis hepática que transporta los triglicéridos de síntesis endógena. Ambos son sustratos de esta enzima. La lipoproteína lipasa es secretada por adipocitos y miocitos, alcanza el endotelio capilar, en donde va a catabolizar la hidrólisis de los triglicéridos de estas lipoproteínas. Por lo tanto, en ausencia o menor de esta enzima, estas lipoproteínas tienden a acumularse. La lipoproteína lipasa es regulada por varios factores, por ejemplo, es activada por la ApoC2, que es su cofactor, es inhibida por la ApoC3, también puede ser activada y favorecerse su excreción por medio de la insulina, que impacta sobre todo en la LPL de síntesis de tejido adiposo. Pero además la LPL está asociada con varias proteínas de la superficie endotelial que afectan la actividad de la enzima. Entre ellas tenemos la GPA-HBP1, más conocida en sus siglas en inglés, pero es una proteína de unión HDL que ancla a glicosifosfatidil-inositol 1. Esta proteína guía la transitosis del LPL a través del endotelio, de capilares de tejido adiposo y muscular, favoreciendo el anclaje de la LPL al endotelio y la estabiliza, pero no tiene una acción, no activa a la LPL. La ApoA5 tiene una función de estabilizar a la enzima, pero también promueve esa actividad. El factor de maduración del LPL es una proteína chaperona que asegura que la LPL alcance su funcionalidad y se secrete correctamente por los tejidos. Y las angiopoyetinas 3 y 4 son inhibidores que dificultan la estabilidad y la unión de la enzima con su sustrato, al endotelio y con su sustrato, que han sido descritos en los últimos años. Bien, en un paciente individual a veces es muy difícil definir la fisiopatología de la hipertrigliceridemia severa. Hoy en día el método diagnóstico de elección implica el estudio genético, buscando mutaciones en genes que lleven a la pérdida de función de proteínas que participan en el metabolismo de los quilomicrones. Como ya mencionamos, el gen afectado con mayor frecuencia es el que codifica para LPL, pero entre el 10 y el 20% de las afecciones restantes se debe a mutaciones en los otros 4 genes de estas proteínas y cofactores asociadas a la acción de la enzima. Ahora, ¿qué pasa en esos casos, que pueden ser bastantes, en donde el síndrome de quilomicronemia da test negativo? O sea, pacientes con síndrome de quilomicronemia tienen un test genético negativo. En este trabajo, publicado a principios de este año, se trató de abordar la prevalencia del síndrome de quilomicronemia familiar como objetivo primario y también de estimar la prevalencia del síndrome de quilomicronemia en general como objetivo secundario. Se hizo un estudio retrospectivo que incluyó a más de 2 millones de pacientes provenientes de un mismo centro médico entre los años 2002 y 2017. De ellos, 578 pacientes presentaron hipertrigliceridemia severa, 86 de los cuales tuvieron registro de dolor abdominal y o pancreatitis aguda documentada.
y de esos pacientes, 5 cumplieron con los criterios para hiperquilomicronemia familiar, descartando causas secundarias, 3 de los cuales tuvieron test genético positivo. Esto da una prevalencia alrededor de 1 o 2 por millón. Por otro lado, se identificaron 186 pacientes con quilomicronemia poligénica o multifactorial, lo que corresponde a una prevalencia estimada de 1 en 12.500, es decir, 40 a 60 veces más. Como ya mencionamos anteriormente, el principal riesgo de morbimortalidad en el síndrome de quilomicronemia es la pancreatitis aguda. En este mismo trabajo se identificaron 5.181 pacientes con pancreatitis documentada, de los cuales 86 ocurrieron en pacientes que tenían hipertrigliceridemia severa. En este trabajo se demostró que la prevalencia de pancreatitis aumentó hasta 7 veces en la cohorte de pacientes con síndrome de quilomicronemia en comparación con la población general, y se produjo aún a pesar de las terapias hipolipemiantes. Las tasas de pancreatitis en este subconjunto estaban elevadas entre un 6,5% en la quilomicronemia multifactorial, 100% en la quilomicronemia familiar y casi un 18% en las hipertrigliceridemias con causas secundarias. Es decir, que tener triglicéridos elevados, independientemente de la causa que lo origine, ubica al paciente en riesgo de complicaciones serias por pancreatitis. Seguido a los cálculos biliares, al consumo de alcohol, las hipertrigliceridemias es la causa de pancreatitis más frecuente, que explica entre el 2 al 4% de los episodios de pancreatitis aguda. Si bien no se ha corroborado, se ha podido demostrar una correlación directa entre los niveles de triglicéridos y el grado de severidad de esa pancreatitis, sí se sabe que la pancreatitis aguda inducida por hipertrigliceridemia está asociada con peor pronóstico y mayor mortalidad que otras etiologías. Aunque el mecanismo preciso por el cual la quilomicronemia produce pancreatitis aguda no está del todo dilucidado, se han propuesto varias hipótesis y algunos de los mecanismos incluyen, por un lado, la formación excesiva de ácidos grasos oxidados, producto de la acción desenfrenada de la lipasa pancreática. Estos ácidos grasos son citotóxicos e injuriantes sobre el parénquima pancreático, ¿sí? Llevando a inflamación, autodigestión y acidosis en el páncreas. Y también hay una hiperviscosidad de la sangre por esta circulación excesiva de quilomicrones, lo que conduce a isquemia y acidosis, y todo en su conjunto lleva a la formación de edema, necrosis, pudiendo llegar a la falla multiorgánica. En este trabajo, expertos europeos establecieron un score diagnóstico para poder diferenciar o discriminar la hiperquilomicronemia familiar de la multifactorial, dada la gran superposición fenotípica, pero más allá de esto, lo que yo acá les quería mostrar era cómo en este esquema se demuestra muy claramente que con respecto a la pancreatitis aguda, si bien en la hiperquilomicronemia familiar es mucho más frecuente, la prevalencia de la quilomicronemia multifactorial o poligénica es mayor. Por lo tanto, la contribución o la incidencia de pancreatitis aguda en valores absolutos es semejante en ambos síndromes, lo cual queda claramente demostrado si vemos el área debajo de la superficie debajo de estos semicírculos. Bien, es decir, que si bien la quilomicronemia familiar se puede diagnosticar más precisamente que otras formas de síndrome de quilomicronemia, el diagnóstico y el tratamiento debe basarse en el fenotipo y no en el estudio genético o de score clínicos de riesgo que identifican a una minoría de pacientes con amenazas de complicaciones. La tendencia actual es establecer una definición simple y pragmática de quilomicronemia que permite identificar los candidatos para nuevas alternativas de tratamiento. No hay criterios unificados para la quilomicronemia familiar, se proponen algoritmos
recomendando diagnósticos genéticos, se proponen diferentes scores fenotípicos y también algunos proponen la pancreatitis como condición para el diagnóstico. Hoy en día se utilizan varios de estos criterios en un mix, ¿sí? No quedan dudas de que estos pacientes tienen que tener hipertrigliceridemia severa y no presentar o presentar baja respuesta al tratamiento, tienen que tener historia clínica documentada de pancreatitis aguda, aunque vimos que esto es específico pero poco sensible, y descartar causas secundarias de esta hiperquilomicronemia. Bueno, desde el laboratorio clínico también contamos con herramientas para contribuir al diagnóstico del síndrome de quilomicronemia. Lo primero que se hace es un perfil estándar con colesterol, triglicéridos totales, colesterol HDL y LDL. En la hipertrigliceridemia severa se van a evidenciar claramente los valores de triglicéridos elevados, lo cual se acompaña con una disminución significativa en los niveles de colesterol de HDL. También se puede realizar la medida de ApoB. En el síndrome de quilomicronemia familiar, la ApoB suele tener valores por debajo de 100 miligramos de decilitro y esto permite diferenciarla de otras hipertrigliceridemias. Podemos hacer un lipidograma electroforético y medir la actividad de la lipoproteína lipasa. El lipidograma electroforético es un método que permite separar las lipoproteínas de acuerdo a su carga eléctrica en un soporte de gel de agarosa al 0,0%. Es una técnica que involucra varios pasos, como se indica acá, y permite realizar una interpretación cualitativa o semi-cuantitativa de las bandas lipoproteicas obtenidas. Acá vemos representado un lipidograma donde se sembró una muestra de un paciente normolipémico, vemos el sentido de la migración, vemos que la banda alfa corresponde a la migración de HDL, la prebeta a VLDL, un valle de separación con la siguiente banda y la banda beta corresponde a LDL. Los quilomicrones no presentan carga eléctrica, por lo cual, de estar presente, quedarían retenidos en el punto de siembra. Como esta muestra de un paciente normolipémico y con ayuno, no se observa presencia de quilomicrones. En estos lipidogramas, solo para mostrarles cómo se observa el aumento de otras lipoproteínas en muestras de diferentes dislipemias, por ejemplo, en la parte superior hay un aumento de prebeta que corresponde a VLDL, lo cual estaría indicando una hipertrigliceridemia endógena. Acá hay un aumento de la banda beta correspondiente al LDL, lo cual indica una hipercolesterolemia, y una de las mayores utilidades del lipidograma electroforético es la identificación de esta dislipemia mixta, que es la disbeta lipoproteinemia o hiperlipemia tipo 3, con la visualización de una banda ancha. En estos casos sí estamos visualizando los quilomicrones, fíjense, en estas dos muestras tenemos trigliceridemias severas, ¿sí? 2.518 y 1.282 miligramos de decilitro de triglicéridos. Si bien dijimos que los quilomicrones no tienen movilidad, cuando están tan aumentados adquieren cierta movilidad, pero por un efecto de masa, lo cual hace que los lipidogramas se observen de esta manera. Para la medida de la actividad de la lipoproteína lipasa se utiliza un ensayo radiométrico. Es necesario obtener en una etapa preanalítica correctamente la muestra de elección es plasma post la inyección de heparina, ya que la lipoproteína lipasa se encuentra anclada al endotelio, unido por el paransulfato, entonces los proteoglicanos, por lo cual al inyectar heparina, la heparina compite con esos proteoglicanos, liberando a la enzima circulación, y cuando sacamos ese plasma, ahí tenemos la enzima y podemos medir su actividad. Este plasma se incuba con un sustrato comercial marcado, la enzima cataliza la hidrólisis, la lipólisis de los triglicéridos, y los ácidos grasos marcados liberados luego son contados en un contador de centelleo líquido y se calcula la actividad de la enzima. ¿Cuáles son ventajas y desventajas de estos dos métodos que les mencioné? Bueno, la actividad de la lipoproteína lipasa es específico porque mide la actividad de la enzima, pero a veces podemos estar ante un paciente con quilomicronemia familiar y la LPL no dé baja.
Es reproducible cuidando las condiciones, es un método in vitro y hay que tener cuidado porque la LPL actúa en la pared arterial, no es automatizable, la muestra requiere de una inyección de heparina, es medianamente costoso y solo se encuentra accesible a laboratorios especializados. Antes se realizaba con mayor frecuencia, hoy los test genéticos lo han ido reemplazando, pero bueno, como siempre decimos, todo depende de lo que tengamos al alcance en el laboratorio. El lipidograma electroforético es específico, no presenta interferencia. La desventaja es que no es cuantitativo, solo semicuanti o cualitativo. Requiere de un entrenamiento del operador porque, como les mostré, involucra varios pasos. Hay unas versiones automatizables, pero bueno, nosotros desde nuestro laboratorio tenemos algunas dudas y siempre confiamos más en este método manual. Es relativamente económico y es accesible al laboratorio clínico. Entonces, para terminar y como conclusión general, podemos decir que con respecto al síndrome de quilomicronemia, las complicaciones ocurren principalmente como resultante del nivel de elevación de los triglicéridos plasmáticos. Por lo tanto, el valor agregado para la decisión médica de conocer la causa genética precisa no está clara y no conduciría a un beneficio clínicamente significativo. La mayoría de los expertos recomiendan el uso de definiciones simples, prácticas, clínicas y en gran parte basada en la bioquímica para la hipertrigliceridemia severa, que complementa las definiciones actuales del síndrome de quilomicronemia familiar. E independientemente de la causa genética precisa, no quedan dudas que las personas diagnosticadas con hipertrigliceridemia severa requieren tratamiento intensivo, incluyendo considerar las nuevas terapias efectivas, aunque más costosas, como seguramente les va a hablar a continuación el doctor Elikir. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la clase sobre quilomicronemia familiar. Para comenzar, presento esta diapositiva con la declaración de conflictos de intereses, potenciales o aparentes, dado que voy a hablar de fármacos. La presencia de quilomicrones es anormal. En condiciones fisiológicas, los quilomicrones, al cabo de 6 horas de ayuno, no se encuentran en el plasma. La presencia de quilomicrones es anormal cuando hacemos los análisis en condiciones de 10 horas de ayuno. Esto aparece con concentraciones de triglicéridos muy elevadas, en las cuales se saturan los mecanismos de aclaramiento de los quilomicrones. El mayor riesgo es la pancreatitis aguda, que se caracteriza por dolor abdominal severo y puede llevar a la diabetes mellitus, insuficiencia pancreática y cáncer. Probablemente la pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia sea más severa. El mecanismo se cree que ocurre porque la lipasa pancreática hidroliza el exceso de quilomicrones, va liberando ácidos grasos que causan irritación e inflamación del páncreas, aunque el mecanismo no está completamente dilucidado. Pero lo más importante es que no sabemos cuál paciente con hipertrigliceridemia desarrollará un episodio de pancreatitis. El asunto es que los tratamientos habituales de la hipertrigliceridemia no previenen los episodios de pancreatitis. Y esto es porque los tratamientos o son de muy baja adherencia, como la dieta, que sí es eficaz, pero no se sostiene a largo plazo, o porque los fármacos que disponemos necesitan la indemnidad del mecanismo de lipólisis, y en los pacientes con las formas más severas este mecanismo está alterado. Otros fármacos, como los ácidos grasos omega 3 o el ácido nicotínico, reducen la producción hepática de triglicéridos, pero esto no es el mecanismo principal en la quilomicronemia familiar. Por lo tanto, nos encontramos en una situación
como es la quilomicronemia, en la cual hay alto riesgo de pancreatitis y de otras complicaciones, y los tratamientos actualmente disponibles no son suficientes. Esta quilomicronemia puede observarse en una variedad de condiciones. El síndrome de quilomicronemia familiar es el que vamos a hablar especialmente en esta clase. Y vamos a considerar también la quilomicronemia multifactorial, en la cual vemos la presencia de factores, ya sean ambientales o otras patologías, en pacientes con variantes en las proteínas del metabolismo lipoproteico. También se puede ver en las lipodistrofias generalizadas o parciales, en la cual la fisiopatogenia es la insulinoresistencia severísima que se ve en estas enfermedades genéticas, y otras enfermedades del metabolismo lipoproteico, como la disbeta-lipoproteinemia tipo 3, que acá la mencionamos. Si tomamos en cuenta las tres principales, la quilomicronemia familiar es una enfermedad muy rara, tiene un tipo de Fredrickson 1, es la que se llamaba hiperlipoproteinemia tipo 1. La Sociedad Europea actualmente la llama, o propone para llamarla quilomicronemia monogénica, porque lo que se ve es que es como causa tiene variantes en el gen de la LPL, de la lipoproteína lipasa, o en alguno de los genes que regulan su actividad, y si bien la llama monogénica, podríamos decir mejor que es bialélica, es una enfermedad en la cual, una enfermedad recesiva, en la cual tienen que estar afectados los dos alelos del mismo gen, o podría ser un heterocigoto compuesto o heterocigoto doble, donde haya dos genes mayores afectados. Las características clínicas son la presencia de xantomas eruptivos, lipemias retinales, y dan lugar a una hipertrigliceridemia severa y refractaria, porque como vimos, los principales fármacos que disponemos actúan en la vía lipolítica. La complicación de las tres enfermedades, la complicación en general de la quilomicronemia, es la pancreatitis aguda. En cambio, la quilomicronemia multifactorial es frecuente, es mucho más frecuente, es la más frecuente causa de quilomicronemia. En general da un tipo de hiperlipoproteinemia tipo 5, de Fredrickson, y donde vamos a ver, por un lado, quilomicrones aumentados, pero también aumento de las VLDL, porque hay aumento de la producción hepática de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Se da porque hay una combinación de predisposición genética y factores secundarios, se asocia a obesidad central, que son estas como uno de los factores secundarios, y si bien da una hipertriglicemia severa, que varía de acuerdo a la presencia de otros factores, no es refractaria o no es tan refractaria al tratamiento. Y como complicaciones, además de la pancreatitis, la enfermedad cardiovascular asociada a las enfermedades que la producen. En cambio, la lipodistrofia familiar parcial también es un defecto genético raro. Lo que ocurren es variantes en los genes que regulan la sensibilidad a la insulina. En el caso de la lipodistrofia familiar parcial de Dunningham, hay una mutación en el gen LMNA. En las otras lipodistrofias parciales el defecto es desconocido, pero todas tienen en común la pérdida de grasa subcutánea, la obesidad central, esto es lo que caracteriza la lipodistrofia, la presencia de hipertensión arterial por la insulinoresistencia, y como características bioquímicas la diabetes, y como complicaciones la pancreatitis aguda. Vamos a focalizarnos en la quilomicronemia familiar, esta enfermedad monogénica, que es un desorden genético raro, caracterizado por actividad reducida o ausente de la lipoproteína lipasa, como consecuencia de mutaciones en ambos alelos de este gen, o de mutaciones en otros genes que codifican proteínas requeridas para la actividad de la lipoproteína lipasa. O sea, lo que está alterada es la vía lipolítica. Ocasionalmente, pacientes con el fenotipo del síndrome de quilomicronemia familiar no presentan mutaciones en estos genes, y bueno, puede ser que probablemente en un futuro podamos ver otros genes responsables de este trastorno. Clínicamente podemos ver una hipertriglicemia severa, el dolor abdominal recurrente y la historia de pancreatitis aguda, xantomas eruptivos, lipemia retinalis, hepatoesplenomegalia y otras alteraciones como confusión mental, pérdida de memoria o deterioro
cognitivo que vamos a tener que evaluar clínicamente. Como hay superposición en estos dos síndromes, el de la quilomicronemia familiar y el de la multifactorial, se han hecho esfuerzos para poder identificar más fehacientemente la forma familiar, de manera de, por un lado, orientar el pedido de estudio genético, y por el otro lado, confirmar, o con alto grado de sospecha, el diagnóstico de esta patología en los lugares donde no esté disponible el estudio genético. Entonces, para esto tenemos estos criterios de la FDA, donde a los triglicéridos más de 885 se agrega la historia de pancreatitis, la ausencia de hipertriglicemia secundaria y la falta de respuesta a fármacos hipotrigliceridemiantes. Entonces, teniendo en este caso 3 de 4 criterios, la definimos como probable, y si tenemos los 4 criterios, la es definida. Más recientemente, esta escala para el diagnóstico de quilomicronemia familiar es lo que se llama como score de síndrome de quilomicronemia familiar. También tenemos los mismos criterios, prácticamente los mismos. Podemos considerar que agrega la edad de comienzo de los síntomas, y vamos sumando puntajes hasta llegar al diagnóstico muy probable, poco probable o muy poco probable, con una sensibilidad y una especificidad bastante elevadas para 10. Y este año ha publicado la Sociedad Europea de Aterosclerosis un algoritmo para el diagnóstico de pacientes con hipertriglicemia severa. Como inicio son los pacientes con triglicéridos más de 10, que es este valor de 8,85, descartamos las causas secundarias, evaluamos clínicamente la presencia de los síntomas que hemos visto, y aquellos pacientes que cumplen con estos criterios los dirigimos a la secuenciación genética. Si encontramos un defecto bialélico en los genes, estos 5 genes mayores, diagnosticamos la quilomicronemia monogénica, y si no los encontramos, podemos pensar en la posibilidad de las formas poligénicas o multifactoriales. En esta enfermedad podemos pensar en otros objetivos terapéuticos. Estos son los objetivos moleculares, en los cuales nuevos fármacos actúan, que actualmente están en desarrollo. Entonces, tenemos como centro, como papel principal de la quilomicronemia, los quilomicrones sintetizados por el intestino, a partir de ApoB, B48 es la proteína principal intestinal, y de los triglicéridos de la dieta. Se forman los quilomicrones por acción de esta proteína que se llama MTP. Por lo tanto, una forma de inhibir la producción de quilomicrones es con la dieta o inhibiendo la enzima MTP. Por otro lado, como vía lipolítica principal, la lipoproteína lipasa, que reconoce a los genes, a las proteínas que modulan su acción, que son los que vimos como productor de la enfermedad, y por otro lado tenemos estas dos proteínas, la ApoC3 y la proteína civilangiopoyetina 3, que inhiben la acción de la lipoproteína lipasa, con lo cual fármacos que inhiban al inhibidor van a aumentar indirectamente la actividad de la lipoproteína lipasa. Y en el caso de terapia genética disponemos de terapia que aporta lipoproteína lipasa. Estos son los cuatro grandes grupos que vamos a ver. Comencemos por la terapia genética. Se desarrolló un vector adenoviral con una variante natural de la lipoproteína lipasa humana, que el gen llega al sitio de acción a través de inyecciones de estos vectores adenovirales. Como los adenovirus son inmunógenos de por sí, la inyección es seguida de terapia inmunosupresora, y se obtienen las reducciones de triglicéridos entre 3 a 12 semanas después de la inyección, que es el tiempo que se necesita para producir
la incorporación del gen y la expresión en el sitio de acción, que es los capilares del tejido adiposo y muscular. El primer ensayo clínico de terapia génica con esta partícula, que podríamos decir que fue el primer ensayo clínico de terapia genética, se hizo en pacientes con déficit de lipoproteína lipasa, en 2 rangos de dosis, y se observa una reducción de los triglicéridos y se observa una reducción de los episodios de pancreatitis con la dosis alta y con la dosis baja de este fármaco. Y si bien fue aprobado inicialmente, y era una medicación extremadamente cara, por alguna razón el laboratorio que lo licenciaba suspendió la comercialización en 2017. Por lo tanto, este fármaco promisorio no lo tenemos más disponible. La otra vía de estimular la lipólisis es la inhibición de ApoC3. Brevemente vamos a recordar a la ApoC3, esta glicoproteína que se sintetiza principalmente en el hígado, en menor medida en el intestino, y que regula los niveles de triglicéridos a través de 2 vías. Una vía dependiente de lipoproteína lipasa y una vía independiente de lipoproteína lipasa. Esta segunda vía es la más importante en la quilomicronemia familiar porque debemos recordar que son pacientes que tienen ausencia de LPL. Por lo tanto, el efecto de la inhibición de ApoC3 se va a ver en estos pacientes directamente por estímulo de la vía independiente de LPL. Este primer estudio, fase 2, con el volanesorsen, un oligonucleótido antisentido que inhibe la síntesis de ApoC3, se hizo con pacientes que o no estaban recibiendo tratamiento para triglicéridos o que ya estaban recibiendo fibratos. Y se utilizaron dosis de 100, 200 y 300 miligramos. Y se puede ver en estos paneles cómo tanto la ApoC3 como los triglicéridos bajaron de una manera dosis dependiente y los niveles de HDL aumentaron. Lo más importante en estos pacientes es que hubo una consistencia en la respuesta a los fármacos y que todos los pacientes con la dosis de 300 miligramos tuvieron triglicéridos por debajo del llamado umbral de pancreatitis. Entonces, la reducción de triglicéridos con este fármaco alcanza niveles de triglicéridos considerados seguros. Más recientemente se publicó el estudio Approach, un estudio de fase 3 multicéntrico en 12 países, con la dosis de volanesorsen de 300 miligramos semanal, y eran pacientes que tenían quilomicronemia familiar diagnosticada genéticamente o bioquímicamente. Genéticamente, con la identificación de variantes de pérdida de función de los 5 genes principales. Si bien mayormente esta enfermedad se da por LPL, también había pacientes que tenían mutaciones bialélicas en algunos de los otros genes mayores o en la combinación de 2 de estos genes. En aquellos en los que no se pudo llegar a un diagnóstico genético, se los incluía si tenían una demostración de actividad del LPL menor de 20%. Y estos pacientes, fíjense lo refractaria que es a los tratamientos convencionales, eran pacientes que estaban en tratamiento con dieta, fibratos y ácidos grasos omega 3, y a pesar de este tratamiento tenían triglicéridos en ayunos de más de 750 miligramos. Se los estratificó por la presencia de pancreatitis previa o el uso de fármacos, y este estudio duró 52 semanas, casi un año. Aquellos pacientes en la rama activa tuvieron una reducción de triglicéridos del 77% y de ApoC3 del 84%. Y lo que es más importante, aunque fue exploratorio porque no alcanzó la significación estadística por el bajo número de pacientes, hubo una reducción en el número de episodios de pancreatitis aguda. Como efectos adversos, bueno, por un lado hubo aumento del LDL, porque claro, al activar la vía lipolítica,
los kilomicrones se convierten en LDL y entonces por eso aumenta la cantidad de colesterol de LDL, pero pasó de 26 de inicio a 46, con lo cual sigue siendo niveles bajos. Como efectos adversos, sí, 45% de reacción al sitio de inyección y trombocitopenia, que en 2 pacientes fue severa y probablemente tuvo que ver con alguna reacción inmunomediada. Si tomamos en cuenta este escenario de pacientes con una hipertrigliceridemia severa y pancreatitis y riesgo aumentado de pancreatitis aguda, en este escenario probablemente la inhibición de ApoC3 tenga un rol que contrarreste los potenciales efectos adversos. Se encuentran en desarrollo otros fármacos que modifican esta vía y se cree que no es un efecto de clase, por lo tanto, de poder superar la plaquetopenia, podríamos tener una estrategia aceptable en quilomicronemia familiar. Como tercera vía metabólica o objetivo de tratamiento, la inhibición de la proteína similangiopoyetina 3. Esta proteína tiene un papel central en el metabolismo lipoproteico, brevemente se sintetiza en el hígado y tiene varias funciones, principalmente la inhibición de la lipoproteína lipasa, y lo que se ha visto es que los pacientes con variantes inactivas de esta proteína presentan triglicéridos y HDL sensiblemente más bajo. Esto dio lugar al desarrollo de un anticuerpo monoclonal humano que reduce, digamos, dirigido contra esta proteína y que reduce los niveles lipídicos luego de las inyecciones repetidas. En ratones se ha visto un aumento de la actividad de la lipasa en suero post-heparina. Como un detalle que no tiene que ver con esta clase, pero para tomarlo en cuenta, la inhibición de la proteína similangiopoyetina 3 en modelos animales con variantes nulas del receptor de LDL produjo reducciones significativas de LDL, lo que sugiere que pacientes con la forma homocigota de la hipercolesterolemia familiar podrían beneficiarse. Y esto se ve el mecanismo tiene que ver con, en pacientes sin receptor de LDL, con que activa vías alternativas de captación de las LDL. Por lo tanto, si bien no se ha probado en la población específicamente de pacientes con quilomicronemia familiar, cuando se hagan estos estudios, probablemente tenga un perfil aceptable, porque la reducción de triglicéridos, bueno, hay que contrastarla con una reacción al sitio de inyección leve. Bueno, para ir terminando, como para enfocarlo en forma más general, vamos a tomar este esquema de la guía de la Sociedad Argentina de Lípidos, publicada el año pasado, en recomendaciones para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Si seguimos un poco el esquema diagnóstico, excluir las causas secundarias de hipertrigliceridemia y tratarlas, control glucémico, disminución de peso, dieta saludable, tratar la hipertrigliceridemia severa con fármacos, y una vez que conseguimos niveles seguros de triglicéridos, recién ahí enfocar en la reducción del riesgo vascular. Entonces, decimos que en las 3 formas de quilomicronemia, los tratamientos actuales para la quilomicronemia familiar, que es la reducción de grasa dietaria, podremos agregarlo, cuando estén disponibles, volanesorsen, evinacumab, o sea, ApoC3, inhibición de ApoC3, inhibición de proteína similangiopoyetina 3, y cuando los estudios estén terminados, el uso del omitapide para inhibir la MTP, que es la síntesis de quilomicrones. En la quilomicronemia familiar actualmente tratamos las causas modificables de hipertrigliceridemia secundaria, y en un futuro cercano seguramente tendremos los moduladores específicos de los PIPAR, y en la lipodistrofia familiar parcial, que actualmente utilizamos para el control glucémico, los fármacos normoglucemiantes disponibles e insulina a altas dosis,
y por otro lado, para el tratamiento de la hipertriglicemia, los fármacos convencionales, podremos disponer de los análogos de leptina. Bueno, agradecemos a la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo por esta oportunidad y les agradecemos al público de la clase por su atención. Muchísimas gracias.